Buenas noches, bienvenidos a un episodio más del Espacio de Juan Manuel Podcast en vivo por la plataforma StreamYard y en simultáneo en X, Twitter y también en YouTube. Siempre por el canal Espacio de Juan Manuel. Agradecido siempre del contenido que tenemos acá. Siempre suscríbanse, denle a la campanita, vean el video completo, comenten como cada semana, como con cada invitado, como con cada tema. El invitado de hoy ya es un invitado que ha venido varias veces aquí. Es un reputado e importante jurista, el licenciado Amadeo Peralta, que me place siempre tenerlo por acá. Es mi libro de consulta también en lo que tiene que ver con lo judicial, con lo jurídico. Recuerden que el licenciado Amadeo Peralta es abogado, derecho penal, fraudes, delitos financieros y criptomonedas, estafas, falsificaciones y socio fundador de Abogados Peralta y Peralta, bufete de abogados. Yo quiero darle la bienvenida a mi amigo Amadeo, que vamos a tratar un tema interesantísimo sobre el ejercicio de la medicina en el nuevo Código Penal. Bienvenido, don Amadeo. Agradecido con la invitación, siempre bien desde Santo Domingo y esperando también que nuestra participación sea del interés, del agrado y del conocimiento de todo el país, sobre todo de la clase médica, a los fines de que a través de este programa sepan de las nuevas disposiciones del Código Penal. Excelente. Muy bien, don Amadeo. Don Amadeo, recientemente ya se han hecho modificaciones en el nuevo Código Penal. Hablamos, para recapitular y poner en contexto a las personas, hablamos largo y tendido sobre las modificaciones o las aristas que va a tener el nuevo Código Penal. Muy interesante, un video que se ha hecho, vamos a llamarlo viral, porque ha sido de los videos más escuetos en plataformas de redes sociales y de streaming, donde explicó muy bien, muy al dedillo, don Amadeo, qué tiene de nuevo y quiénes van a tener que guardarse o cambiar de modus vivendi en la sociedad. Pero ahora vamos con el tema del ejercicio de la medicina en el nuevo Código Penal. ¿Cuáles son esos aspectos, empezando desde la A hasta la Z, que tiene el nuevo Código Penal en el ejercicio de la medicina o de los doctores en República Dominicana? Sí, yo he identificado cerca de 19 artículos que van a impactar a la clase médica en este nuevo código. Es importante también resaltar que en la modificación que recientemente se está aprobando y que al momento de la grabación de este programa todavía no había sido concluida la aprobación, un solo artículo de los que afectan a la clase médica es el único que ha sido propuesto en la modificación, pero al final de cuentas el artículo se quedó igualito en una parte y le agregaron un párrafo y dos acápites y le impusieron inclusive una sanción mayor. Ese es el único artículo que ha sufrido una modificación dentro de lo que se está modificando. Y específicamente me refiero al artículo 354 del Código y tiene que ver con la expedición de un certificado médico falso del estado de salud de una persona. Entonces, ese artículo, como le dije anteriormente, prácticamente se quedó igualito y le voy a leer qué va a decir la modificación que le hicieron a ese único artículo que vincula a la clase médica. Dice artículo 354, certificación falsa de estado de salud. Dice, el médico que expida un certificado falso sobre la existencia o la inexistencia presente o pasada de una enfermedad o de una lesión a una persona o sobre una causa de muerte será sancionado con 1 a 2 años de prisión menor y una multa de 30,000 a 60,000 pesos
igual sanción se le va a imponer a la persona que haga uso fraudulento de ese certificado médico. Y hablamos de una pena, como dije anteriormente, de 1 a 2 años de prisión por la expedición de un certificado médico falso. Entonces, ¿qué le agregaron a ese artículo, que es la única modificación? En el párrafo dice: estas penas serán aumentadas de 2 a 3 años de prisión y multas de 90,000 a 150,000 pesos cuando ese certificado médico sea emitido en los siguientes casos. Si quien lo hace es un médico forense, la pena le va a aumentar de 2 a 3 años si es un médico forense. Y a capítulo 2, si como consecuencia de la expedición de ese certificado falso, una persona resulte recluida en un hospital o en un centro de salud mental, o se le ayude a eximirse de alguna responsabilidad penal por alguna infracción cometida. ¿A qué se contrae, por ejemplo, esta modificación? Y le pongo ejemplos prácticos a la clase médica. Va a estar sancionado emitirle un certificado médico falso a una persona para que no vaya a una audiencia, para que no vaya a su trabajo, para irse de vacaciones, para hacer un puente, cuando hay un fin de semana largo y se compruebe que ese certificado médico sea falso. Pero va a tener una gravedad cuando quien lo hace sea un médico forense. Entonces, a veces la justicia ha verificado que se ha emitido un certificado médico cuando una persona ha tenido un proceso penal. Se ha emitido un certificado médico para internar a una persona en una clínica y así muchas veces detener el proceso penal que se le está llevando. Entonces, la Constitución prevé, por ejemplo, un derecho fundamental que tiene todo ciudadano, que es el derecho a la salud. Pero sobre ese derecho a la salud también se cometían fraudes y quienes lo cometían eran médicos. Entonces, cuando un médico le dé a una persona un certificado médico para mantenerlo interno en una clínica siendo falso, sepan que el médico podrá tener una prisión de 2 a 3 años y posiblemente ahí también se utilice la figura de la asociación de malhechores, cuya pena es una pena adicional que puede ser de 5 a 10 años. También cuando alguien emita un certificado médico falso que obligue a recluir en un centro de salud mental a una persona sin ser necesario. Pero de igual modo, cuando emita un certificado médico que logre exonerar de responsabilidad penal a una persona, como por ejemplo cuando una persona se hace loco luego de haber cometido un crimen grave o un delito grave, y un médico da un certificado de que esa persona no está mentalmente apto para enfrentar un proceso. Y todo esto se da porque ustedes saben que muchas veces el dinero a veces rompe barreras, rompe corazones, rompe códigos de ética, y por eso fue necesario implementarlo en este Código Penal. El último ejemplo que le pongo sobre ese artículo es que fue necesario, aunque me lo encuentro un poco alto, crear ese artículo sobre la expedición de un certificado médico falso, porque yo como abogado he vivido en carne propia en los tribunales cómo algunos médicos, le voy a poner un ejemplo práctico, le dieron un certificado a una persona para que no asistiera a una audiencia penal, y el certificado médico decía: se les recomienda reposo durante 15 días a fulano de tal porque está padeciendo de un golpe de calor. Entonces, cuando yo reviso ese certificado médico,
en el mismo tribunal, yo soy el que me quedo pensando, un golpe de calor. Y digo, pero un golpe de calor, le digo yo al juez, yo me lo quito con una cerveza, o me lo quito con una Coca-Cola, o me lo quito bañándome. Pero darle a una persona 15 días de licencia por un golpe de calor es como si uno dijera en buen dominicano, se pasaron, se atrevieron, pero la audiencia hubo que suspenderla. Entonces, al final de cuentas, luego se comprobó que eso era un certificado médico falso y las consecuencias para el médico no existían. De igual modo, también le puedo decir que hay gente que abusaban de ese certificado médico porque ¿cómo es posible que un odontólogo emita un certificado estableciendo que una persona se encuentra mal de la barriga, que tiene cólicos y recomienda, por ejemplo, 5 días de reposo cuando usted es odontólogo? O sea, usted no es ni siquiera un médico internista, ni general, ni en ninguna otra condición. Y básicamente lo digo porque los médicos también tienen especialidades. Por ejemplo, un médico, un oftalmólogo, no puede, por decirlo así, dar un certificado médico a una persona que tenga una alergia de la piel, porque eso es área de un epidemiólogo y cosas así. Es importante inclusive que los médicos sepan que el Código Penal tienen que leerlo, tienen que aprendérselo. Siempre tienen que tener a un abogado cerca en estos temas, porque este código trae un artículo que se llama las penas complementarias. Y las penas complementarias son bastante peligrosas para la clase médica. ¿Por qué? Porque en las penas complementarias quedan prácticamente sustituidos de plano los códigos de ética del Colegio Médico Dominicano y de cualquier gremio. Esto se aplica a todos los profesionales. Entonces, el artículo 29 del nuevo Código Penal, entre las penas complementarias que se le van a aplicar a una persona, a un médico, que haya sido declarado culpable de la comisión de algún delito en el ejercicio de su profesión, el juez podrá suspenderle el ejercicio de su profesión por un periodo de hasta 3 años para que no la pueda ejercer. Pero el juez podrá también, a solicitud del Ministerio Público, ordenar la suspensión de las operaciones del consultorio o de la clínica de ese médico. Pero de igual modo, según la gravedad del caso, el juez podrá decidir revocar de manera definitiva el título habilitante que le otorgó el Poder Ejecutivo a ese médico de manera definitiva, según la gravedad del caso. Pero también el juez podrá ordenar el cierre y la clausura definitiva o de la clínica o del consultorio que se haya visto envuelto en el delito del que se acuse al médico. Entonces, la mayoría de los médicos no saben eso y por eso es útil que se aprendan el código. Yo he bautizado frecuentemente una frase diciendo que yo he conocido personas exitosas, entre ellos ingenieros, médicos, auditores, que han perdido inclusive hasta fortunas y también se han visto a punto hasta de caer presos por falta de una asesoría jurídica adecuada. ¿Y por qué se lo digo? Usualmente al médico, al ser médico, no le interesa la ley, no le interesan los códigos. Esa no es parte de su profesión. Y entonces a veces le suceden algunas situaciones por no tener una asesoría jurídica adecuada. Lo mismo le pasa a los ingenieros. ¿Y por qué lo digo? Aprovechando el momento. Hay ingenieros, mejor dicho, que también le puede pasar a la clase médica, que se han visto envueltos hasta en demandas laborales falsas,
en donde aparece un nacional haitiano demandando, por ejemplo, al médico o al ingeniero, muchas veces resultan condenados. Los médicos tienen bienes a nombre de ellos, que eso es lo que va a garantizar los daños y perjuicios, las multas que le impongan y muchas cosas, y han perdido su patrimonio por no tener una asesoría jurídica adecuada. Entonces, ahí hago un punto y aparte y te doy la palabra, y solamente hablé del primer artículo, que es el único artículo que ha sido objeto de modificación, y lo que hicieron fue que le ampliaron inclusive el radio de acción y la pena. Muchísimas gracias, licenciado. Don Amadeo, hay algo interesante que ha sido objeto de debate, pero también de huelgas, de mucha discusión y todo lo demás, y es el tema de la mala práctica. Y específicamente, tipificación de la mala práctica, que castiga de forma directa los daños causados por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de protocolos. Las sanciones se contemplan penas de hasta 3 años de prisión y la suspensión temporal del executor. Esa imprudencia consciente, esa mala práctica en todos esos aspectos, se lleva en todos los aspectos de la medicina, o tiene que ser algo probatorio tácito, una condición sine qua non de que usted diga, bueno, mira, me operaron, me dejaron una gasa, o no me cortaron y de forma adecuada, la herida se quedó bien. ¿Cómo se da eso para que se pueda tipificar como una mala práctica en el nuevo Código Penal? Mira, hay varios artículos precisamente, déjame buscarle al que tú te refieres, lo que pasa es que tenía otro a mano, para No, leerte. si usted desea, don Amadeo, podemos dejar ese para más adelante y seguir el ritmo de según como usted lo tenía. No sé si... Mira, el código trae una figura que le llaman, por ejemplo, los delitos preterintencionales. Esa es una palabra inentendible en la clase médica, pero yo se la voy a aplatanar. El delito preterintencional ocurre cuando, producto de una acción, un médico, por ejemplo, produce un daño, produce un resultado más grave del que buscaba o del que él deseaba causar, que se fue más allá de su intención. Y este tipo de delitos se combina con la imprudencia y con la intención. Eso es el delito preterintencional. Entonces, yo le diría, el Código Penal va a castigar lo que se llama, cuando se actúe en una operación o en algún procedimiento médico, cuando se cause un daño y se actúe cometiendo imprudencia, negligencia, inadvertencia del procedimiento, desconocimiento también, que le cause un daño a ese paciente. Entonces, ¿cómo se produce una imprudencia o una inadvertencia? Precisamente hay personas que lo comienzan a operar de una cosa y le dañan otra. Hay personas que van a operarse, por ejemplo, y le perforaron la vejiga, y la persona ya no retiene los orines y tiene que andar con un pamper, y eso le causa prácticamente una lesión permanente a la persona, bastante grave. Entonces, ahí se ha actuado con imprudencia, negligencia e inadvertencia.
y ahí las penas andan oscilando, realmente son como de 3 a 10 años de prisión por ese tema. Siempre que yo mencione alguna pena, esa no es la pena absoluta. Acuérdate que yo te hablé anteriormente de las penas complementarias que se van a aplicar, pero también cuando exista un tema de asociación de malhechores, es cuando hayan actuado 2 médicos o más en el procedimiento, y ahí la pena prácticamente queda aumentada. Es importante también que los médicos tengan pendiente el tema que le ha dado mucha agua de beber al Código Penal, y es el tema del aborto. Por ejemplo, en ese código que va a entrar en vigencia el 3 de agosto del año 2026, prácticamente no hay casi ninguna causal para cometer un aborto. Y entonces aquí las penas pueden comenzar prácticamente desde 2 años hasta 30 años para los médicos. Y se la voy a describir brevemente. Por ejemplo, el artículo 106 del código habla del aborto consentido. Pero ¿qué sucede? Cuando una mujer, o sea, ella misma desea interrumpir el embarazo, ella voluntariamente, que ella no quiere, que no le conviene, que no lo desea, a ella nadie la está obligando, pero ella no quiere, el código le tiene a ella una pena de 2 a 3 años de prisión por querer interrumpir el embarazo. Y escuchen cómo dice el artículo. Artículo 106, aborto consentido. Dice: quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopere con dicho propósito, aun cuando ésta lo consienta, será sancionado con una pena de 2 a 3 años de prisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que inclusive todo el que ayude también a una mujer a interrumpir un embarazo, o sea, el que le venda una pastilla, una vecina que le dé un té, un médico que la asesore, que la asista en la interrupción, que coopere con ella, si es descubierto por cualquier causa que sea descubierto, la pena que le van a imponer a todo el que colabore ahí, sea enfermera, médico, quien sea, será de 2 a 3 años de prisión. Pero si producto de esa interrupción la mujer muere, ahí la pena le va a aumentar a ese médico de 5 a 10 años de prisión. Eso está previsto en el artículo 109. Si la mujer muere producto de que la ayudaron a interrumpir un embarazo. Entonces, ahí hay otro artículo, el artículo 110, y castiga lo que le llaman el aborto forzado. El aborto forzado, lógicamente, es cuando la mujer no quiere interrumpir el embarazo, pero por alguna causa cualquiera la llevan a ello. Y ese artículo 110 castiga el aborto practicado en contra de la voluntad de una mujer con una pena de 10 a 20 años de prisión y una multa de 200,000 a 300,000 pesos de salarios. Pero eso tiene un párrafo que dice que si a causa del aborto forzado se ocasionare la muerte de la mujer, entonces la pena será de 20 a 30 años. Anteriormente yo te había mencionado la pena de muerte para la mujer. Eso era si ella fallecía en un aborto voluntario, y la pena era de 5 a 10 años en un aborto voluntario. Pero si el aborto es forzado, entonces la pena es de 20 a 30 años.
básicamente para el médico. Pero hay algo también importante en el párrafo 2 de ese artículo 110. Dice, en el aborto forzado, si no se llegara a producir el aborto forzado, pero se le provocara al feto una lesión o una enfermedad que perjudique su desarrollo o que origine una enfermedad en donde él nazca, por ejemplo, tarado o con una enfermedad física o psíquica, el autor también será sancionado de 10 a 20 años de prisión. Si producto de ese aborto forzado no se consumó el aborto, hubo que interrumpir el aborto, pero entonces se le ocasionó algún daño al feto. Ahí la pena, como yo dije, será de 10 a 20 años de prisión para el médico y para todo el que se vio involucrado en el aborto forzado. Entonces, aquí entra lo que yo dije ahorita, lo que yo dije al inicio, y el artículo 107 dice el aborto provocado. Dice, el aborto provocado se sancionará de 1 a 2 años de prisión cuando la mujer se provoque un aborto o consienta hacer uso de las sustancias que con ese objeto se ingiera o se aplique o que se le suministre un tercero, o que ella consienta someterse a un procedimiento abortivo. Artículo 107. Hasta 2 años de prisión para la mujer que quiera abortar de manera voluntaria ella. Así fue que yo comencé la explicación. Y reitero y corrijo que habla también del aborto consentido, que viene siendo prácticamente lo mismo, pero se va a aplicar también para todo el que ayude a la persona. El artículo 108 del código también le trae lo suyo a las parteras, a los médicos, a las enfermeras, a los farmacéuticos y a cualquier otro profesional de la salud que desde su profesión u oficio, o sea, colaboren con el aborto, como yo dije, con una pena de 2 a 3 años de prisión. Entonces, la única causa en un tema de aborto para no condenar a una persona que haya colaborado o asistido en un aborto, la tiene el artículo 111 y dice eximente de responsabilidad. La interrupción del embarazo practicado por un personal de salud especializado no será sancionada si para salvar la vida de la madre o del feto o de ambos en peligro se agotaran todos los medios científicos, técnicos disponibles al momento del hecho. Eso es un poco subjetivo, un poco peligroso, pero fíjate también que dice cuando la interrupción del embarazo practicado por un personal de salud especializado. Eso te quiere decir también que esa interrupción del aborto no podrá ser hecho como a veces sucede en un patio, en un sitio no adecuado. Entonces, de cualquier manera, hay muchas sanciones con el tema del aborto. Recuérdate también, por tercera vez que te hablé, de las penas complementarias que trae este artículo, en donde le va a permitir inclusive al Ministerio Público, aparte de lo que yo dije ahorita, le va a permitir incautarle los bienes a un médico para garantizar los daños y perjuicios que sufriera la víctima. Pero también al final, cuando se emita una sentencia, ya que los bienes del médico estaban incautados mediante una orden judicial, el juez podrá ordenar el decomiso en favor de la víctima para que la víctima se cobre los daños y perjuicios que el médico le causó de los bienes que él tenga. Cualquier vehículo que tenga su nombre, cualquier inmueble, acciones, cuentas bancarias y cualquier tipo de otro bien que el médico posea.
Yo le hablé también de que el juez puede ordenar el cierre definitivo del establecimiento e inhabilitarlo también para ejercer la profesión y revocarle de manera definitiva el título que le otorgó el Poder Ejecutivo. Es por eso que los médicos tienen que ponerle atención a este código. Y tengo entendido que, y valga la cuña, creo que a través de Universal de Seguros se está habilitando inclusive un seguro médico de responsabilidad civil para muchas de las cosas que le pasan a los médicos. O sea, es importante que los médicos estén preparados y bien asesorados. Otro tema, por ejemplo, que ese código trae es el tema de la inducción al suicidio. Los médicos saben, por ejemplo, qué es la eutanasia y que la eutanasia es una figura internacional en donde a una persona, por ejemplo, se le ayuda a quitarse la vida. Usualmente cuando una persona tiene algún problema de salud bastante grave, cáncer terminal, muchas cosas, eso se utiliza a nivel internacional. Aquí eso está prohibido. Entonces, ¿qué dice el artículo 96 sobre la inducción al suicidio? Dice, quien induzca, o sea, es el que motiva, quien induzca, instigue o persuada a otro para cometer suicidio será sancionado con una pena de 2 a 5 años de prisión. En buen dominicano, eso quiere decir que cuando un médico o alguna otra persona motive a una persona a que se mate o se muera, imagínate, a veces relajando, una persona le puede decir a otro, ¿y qué tú haces vivo? Que tú no te mueres. Hay gente buena que se han muerto y tú no te has muerto. O sea, esas son maneras, por ejemplo, de inducir a una persona a que se mate. Entonces, yo también les recuerdo que todo lo que yo haya mencionado y todo lo que voy a seguir mencionando, hay un código procesal penal que establece un tema de prueba. Todo tiene que ser probado. Entonces, ¿cómo se puede probar la inducción al suicidio? A lo mejor el médico se lo escribió por WhatsApp, a lo mejor le mandó una nota de voz, a lo mejor se lo escribió en una certificación, a lo mejor se le interceptó una llamada mediante orden judicial al médico motivando a la persona a que se mate. Esas son algunas de las pruebas que se pueden utilizar para probar una inducción al suicidio. Entonces, cuando se induzca a una persona al suicidio, entonces eso tiene un agravante, y donde yo dije primero, por usted motivar a una gente a que se muera, la pena va a ser de 2 a 5 años de prisión. Pero si al que usted motivó a que se muera es un niño, una niña o un adolescente, o cuando el que se suicide padezca de una depresión o de alguna enfermedad mental, entonces ahí la pena le puede aumentar a ese médico de 5 a 10 años de prisión. En ese sentido, por eso le dije que fuera de aquí se utiliza el tema de la eutanasia, pero aquí usted no puede motivar a nadie a decirle que San Pedro lo está esperando. De igual modo, los 10 años de prisión se le van a imponer a un médico cuando la persona que se mate, que se muera, es una persona que haya tenido algún vínculo afectivo con el médico o un vínculo emocional. De cualquier manera, eso puede involucrar su esposa, su exesposa, su novia, su amante, un familiar cercano. El médico no puede motivarlo a que se muera, porque aquí tendrá una pena de 5 a 10 años. De igual modo, dice la capítulo 4 del artículo 110, que cuando se le motive a una mujer a suicidarse que está en un estado de embarazo grave,
O sea, de igual modo, no se le puede motivar a que se muera o a que se mate. Y también cuando se trate de alguna persona que sea, cuando sean sus padres o sus hijos, o sea, un médico o una persona cualquiera no le podrá decir a su papá, a su mamá o a sus abuelos, mira, tú tienes demasiado tiempo sufriendo de tal enfermedad, yo no sé qué tú haces vivo, o para que no sufra más, muérete. Mira, en tal sitio venden pastillas no me acuerdo qué fue lo que se bebió Hitler, una pastilla Cianuro. de cianuro. Exacto. Entonces, de igual modo, el médico o nadie le podrá inducir a nadie a que se suicide cuando esa persona también tenga algún vínculo laboral con él. Le hace cualquier tipo de empleados. Y de hecho, cuando una persona tenga más de 60 años de edad o padezca de algún tipo de discapacidad, de igual modo tampoco se le podrá inducir. O sea, de todo lo que yo dije, es prácticamente prohibido el que un médico o una persona asista, asesore, induzca, le facilite a una gente el que se muera. Entonces, aquí viene el artículo 97 y habla ya con una pena de 10 a 20 años y es ya materializada, o sea, la cooperación al suicidio. Y dice el código, quien coopere con actos que conlleven a un suicidio será sancionado con una pena de 5 a 10 años de prisión, pero será condenado de 10 a 20 años de prisión si se realiza en todos los casos que yo dije anteriormente. Fíjate que yo había hablado primero, para que los médicos me entiendan, yo hablaba primero de la inducción al suicidio. La inducción es motivar a una persona. Ahora yo hablo de la cooperación plena. O sea, mira, bébete esa pastilla. Mira, esto. Mira, tal cosa. Entonces ahí la pena le puede aumentar a un médico, a una persona, claramente de 10 a 20 años. Hay otra figura que inclusive se utiliza mucho en el tema de las academias de béisbol y es el tema del dopaje. Y el tema del dopaje se ha venido dando cuando a un prospecto de béisbol le inyectan una sustancia, alguna hormona, que a veces ha resultado ser una hormona de caballos. Entonces todo eso es para aumentarle el rendimiento, la capacidad y la resistencia. Pero hay medicamentos de eso que son para animales como un caballo o un toro que suministrados en el cuerpo humano causan un daño y causan una lesión. Entonces las academias de béisbol y cualquier médico que sea requerido para inyectarle cualquier tipo de sustancia a esos prospectos de béisbol deberá tener cierto cuidado porque las penas aquí también se complican y serán de la siguiente manera. Las penas comienzan de 2 años y terminan en 20 de prisión, pero todo eso conlleva las penas complementarias que le dije y también si hay asociación de malhechores, la pena puede aumentar. El artículo 105 de ese código dice que todo aquel que le dé una receta, le proporcione, le dispense, le suministre, le administre, le ofrezca, le facilite a otra persona cualquier sustancia controlada, prohibida, así como los métodos y el tratamiento no reglamentado destinado a aumentar su capacidad física, será condenado de 2 a 3 años de prisión y multas de 90,000 a 150,000 pesos. Y por quinta vez te refiero, y todas las sanciones
complementarias. Eso es, la pena de 2 a 3 años, nada más es por suministrarle cualquier cosa. Todavía no he entrado al tema de que eso le haga daño. Entonces, el párrafo 1 dice que la pena será de 5 a 10 años cuando el medicamento, el experimento o lo que le suministraron le cause cualquier tipo de daño a la persona. Recuérdense que en el tema, por ejemplo, de academia de béisbol, usualmente ahí lo que hay son menores de edad. Y un menor de edad, muchas veces de 12, de 14, de 16 años, porque ha pasado ya, no ha aguantado lo fuerte de ese tipo de sustancia, y eso le ha causado daños severos hepáticos, renales, hasta locos quedan, para que ustedes sepan. Esos 20 años de prisión será así mismo, como yo dije, en el acápite, en el acápite 2, cuando se trate de un niño, niña o adolescente, o cuando se haya suministrado ese medicamento, ese dopaje, para aumentarle su resistencia, su capacidad, o mediante el engaño, o mediante intimidación o coacción. Ustedes saben que mediante el engaño es, mira, bébete este jugo, tómate este medicamento. Y entonces la persona se lo toma sin saber que se trataba de lo estaban dopando para aumentarle su capacidad. O cuando le dicen, obligado, tú tienes que dejarte inyectar esto o beberte esto. O si no, te vamos a sacar de aquí. Eso es intimidarlo y coaccionarlo. De igual modo también cuando la víctima sea una persona que tenga cualquier tipo de discapacidad o se encuentre en un estado vulnerable y le suministren un dopaje, cualquiera de esos medicamentos para hacer que se pare, por ejemplo, y eso le causa un daño, pero solamente con suministrárselo a una persona que tenga discapacidad, sin que sea una cosa claramente realizada, se impone esa pena. También cuando la pena de 10 a 20 años se va a imponer cuando el autor de suministrar ese dopaje se prevalezca de la relación de superioridad laboral o profesional. Eso quiere decir que ahí entran, por ejemplo, los entrenadores, los dueños de equipos, los dueños de academia, o la superioridad laboral y profesional que tiene con la persona que le suministra esos medicamentos. O también cuando quien lo haga se prevalezca de una relación contractual con la víctima o sus representantes legales. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo mismo que cuando en una academia de béisbol usted, por ejemplo, contrata a un joven, comienza a prepararlo, usted hace un contrato con sus padres para entrenar a ese muchacho, mantenerlo, darle educación para una academia de béisbol, y usted le suministre eso, prevaleciéndose de que usted está pagando y de que como usted está invirtiendo su cuarto, el médico le va a inyectar las hormonas que tiene eso. Y de igual modo eso concluye diciendo que cuando el autor también que suministre esos medicamentos, los medicamentos no sean aptos para consumo humano. Por eso le detallé que muchas veces a una persona le inyectan hormona de caballos, y eso es de que para aumentarle la resistencia, la capacidad, para volverlo un superhombre, un monstruo, para crearle volumen en el cuerpo, hacerlo más grande, más fuerte, que bate más duro, y al final de cuentas le causa cualquier tipo de problema. Pero de igual modo, esos 10 a 20 años de prisión le van a caber a un médico o a cualquier persona en una academia de béisbol, como yo te dije anteriormente, si cualquier tipo de medicamento le causa una lesión o le causa una incapacidad
o si le causa la muerte, ahí la pena es seguro de 20 años de prisión. Hay un tema también del cual los médicos tienen que prestarle atención y es el tema de la agresión sexual. Los médicos, inclusive por prudencia, deben prácticamente de no recibir a algunos pacientes solos, sobre todo mujeres, porque pudieran ser víctimas de algo que le ha pasado a algunos médicos, de ser acusados de agresión sexual. Entonces, en la agresión sexual la pena es bastante severa y fíjate que a veces no hay una prueba porque la supuesta agresión sexual se da en un entorno muy privado, muy íntimo, en donde prácticamente es el testimonio de una mujer diciendo que el médico le agarró una teta, que le agarró la nalga, que le puso la mano donde no iba, y eso se considera una agresión sexual. Entonces, alguna gente me pregunta, bueno, pero ¿y si se trata de un ginecólogo? Bueno, un ginecólogo tiene una especialidad de andar por donde no anda un odontólogo o donde no debe andar un oftalmólogo o a lo mejor por donde no debe andar un epidemiólogo o un gastroenterólogo. Entonces, se han dado casos, por ejemplo, como recientemente una nacional haitiana que vienen con esa delincuencia de sus países, acusó, por ejemplo, a un médico de una agresión sexual. Pero fíjate que la agresión sexual no se trata ni siquiera de violar a una mujer. La agresión sexual, ya yo te dije la palabra, es agarrarle cualquier parte íntima no consentida por ella. Entonces, eso es una agresión sexual. Que eso puede incluir inclusive hasta besar a una mujer casi obligado. Entonces, fíjense que la pena por una agresión sexual es de 10 años de prisión. Por la agresión sexual prevista, ella comienza con 5 años de prisión prevista en el artículo 134, pero luego pasa a 10 de la siguiente manera. Cuando esa agresión sexual le cause una mutilación, una lesión o una incapacidad permanente a la víctima, ya eso es un tema muy grave. Cuando en una agresión sexual se le causa una mutilación puede ser que a un paciente se le rompa un dedo, eso es una mutilación, un dedo de la mano, un dedo de los pies, una oreja, por decirlo así, un ojo, un pedazo de la nariz. Eso puede ser una mutilación. O de igual modo, cuando le crea una lesión o una incapacidad. Entonces también la pena de 10 años en un tema de agresión sexual se va a aplicar cuando el autor de la agresión sexual abuse de la autoridad que le confieran sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Sus funciones de médico. Si el médico abusa de la autoridad de ser médico y comete la agresión sexual basada en la confianza que el paciente ha depositado en él. Por eso yo había comentado anteriormente que los médicos no deberían recibir solos, sobre todo a mujeres. No quiere decir que el médico inclusive pueda grabar la consulta médica, porque ya eso raya dentro de la vulneración al derecho a la intimidad. Pero cuando hay otra persona ahí, posiblemente el otro deje de inventar. El ejemplo que le puse anteriormente de una nacional haitiana que acusó a un médico de haberla agredido sexualmente, fíjate cómo ella hoy, posiblemente después de haberle sacado unos cuartos, no sé cuál es la realidad,
ella hoy dice que ella pide disculpas porque ella se equivocó y dice que no fue él. Pero en otro caso también que yo había visto, una paciente por hacerle daño a un médico, lo acusó de haberle puesto la mano, y el tema es que cuando esa persona con mala intención, con chantaje y extorsión contra un médico, lo primero que quiere hacer es despachar esa denuncia a las redes sociales. Entonces, a un profesional de la medicina, el tema de la agresión sexual es bastante peligroso, le puede joder su carrera por una persona estar imagínense cualquier mala palabra para joderlo. Entonces, fíjate que estamos hablando de una pena prácticamente de 10 a 20 años por un invento que, en lo que se viene a aclarar la cosa, puede ser que al médico le hayan conocido medidas de coerción, puede ser que se encuentre preso en Najayo, puede ser que se encuentre con grillete, desacreditado, por no cuidarse. Pero también ese mismo artículo, ese mismo artículo establece, y me refiero al artículo 134, cuando la agresión sexual se cometa en una pluralidad de personas o en calidad de autor o cómplice. Esto se aplica básicamente cuando en una agresión sexual han intervenido varias personas abusando de una mujer. Y fíjate que en la agresión sexual es solamente ponerle la mano. No estamos hablando de violación ni de penetración. En la agresión sexual, cuando hayan varias personas interviniendo, agarrándole lo que yo te dije, la teta, la nalga, besándola, poniéndole la mano, donde la pena va a andar oscilando de 10 a 20 años. También cuando esa agresión sexual se utilice bajo amenaza o exhibiendo algún tipo de arma de fuego. Y bajo amenaza, el dominicano sabe cómo es. Cometió la agresión sexual agarrando a la mujer, jalándola por un brazo, besándola obligado y amenazándola de cualquier modo. Entonces, otra causa también que se debe tomar en cuenta es cuando la víctima ha sido puesta en contacto con el autor a través de la difusión de mensajes destinados a un público no determinado a través del ciberespacio o de una red de telecomunicación. ¿Qué quiere decir eso en buen dominicano? Imagínese, por ejemplo, que una víctima fue a una clínica de estética que tiene páginas en las redes sociales, o fue a una clínica ginecológica o a un odontólogo, a cualquier tipo de médico, y que vio el anuncio del médico a través de las redes sociales, y por eso fue donde ese médico. Entonces, al final de cuentas, puede ser un artículo repetitivo, pero el legislador lo contempló. Y algo importante también, que en todo tipo de delitos que se cometan dentro del código y que lo cometa un médico y que haya envuelto un niño, una niña o adolescente, todas las penas son agravadas. Fíjate que en la agresión sexual a la que yo estoy mencionando, este código dice que la pena va a ser de 20 a 30 años de prisión para un médico o para una persona si en quien ha sufrido la agresión sexual es un niño, una niña o un adolescente. Ya yo le expliqué cómo se comete una agresión sexual: agarrándole los genitales, besándola obligado, poniéndole la mano de manera indebida, entre muchas situaciones. Déjame ver. Sí. Otra cosa también que los laboratorios y los médicos deben tener muy pendiente: el artículo 158 de este código
sanciona el experimento biomédico no consentido. Entonces, dice el artículo, quien practique u ordene que se realice sobre una persona algún experimento biomédico sin ésta haber obtenido su consentimiento expreso o de las personas que legalmente deban otorgar ese permiso, o luego de revocado el consentimiento de manera expresa, el médico puede ser sancionado con una pena de 2 a 3 años de prisión, una multa de 90,000 a 150,000 pesos, aún el experimento no le cause ningún daño a la víctima. Se lo aplatano en buen dominicano. Va a quedar totalmente prohibido realizar algún experimento médico, biomédico, con ninguna persona si la persona expresamente no dio la autorización. Y si después que comenzó el experimento, la persona se retiró, también el médico incurre en la pena, aunque el experimento no le haya causado ningún daño a esa víctima. Una pena de 2 a 3 años de prisión. Entonces, hay que tener mucho cuidado ya cuando un laboratorio crea una pastilla, un medicamento, un jarabe, y hay que probarlo sobre un paciente. Es oportuno que sepan cómo hacerlo, porque puede ser que ese laboratorio, ese médico, sufra las consecuencias. Aquí vienen entonces las penas agravadas cuando ese experimento de un medicamento a la persona le causa una lesión o le causa la muerte porque el medicamento no le probó. Entonces aquí la pena le aumentaría de una vez de 20 a 30 años al médico. Fíjense que casi todo lo que nosotros venimos hablando, y todavía voy por la mitad, nada de eso estaba contemplado en el Código Penal anterior. Entonces, por eso es que los médicos deben sentarse, deben leer. El Código Penal se llama la Ley 7425, aunque a través de este programa prácticamente nosotros estamos dilucidando todos los artículos que afectan a la clase médica, pero los médicos son entes de la sociedad, son personas que tienen otro tipo también de desenvolvimiento económico y social, y también deben leer el código, porque el código tiene muchas cosas, delitos nuevos fuera también de la clase médica. Entonces, en el caso del experimento biomédico, si la víctima sufre una lesión permanente o una incapacidad de más de 90 días, también la pena será de 10 a 20 años de prisión. Entonces, si producto de ese experimento biomédico también la víctima sufre una incapacidad total para el trabajo durante 90 días o menos, la pena será de 5 a 10 años, les repito. Cuando la víctima, producto de un experimento biomédico, sufra alguna incapacidad, alguna lesión de menos de 90 días, producto de ese experimento médico, el médico será sancionado con una pena de 5 a 10 años de prisión. Aquí viene también otro artículo, el 195, que tiene mucho que ver con el secreto profesional, pero este artículo se va a llamar trae sanciones por la divulgación de información secreta. ¿Qué quiere decir eso? Está totalmente prohibido, a menos que sea el Ministerio Público que se lo requiera a quienes voy a decir, revelar cualquier tipo de procesos médicos, como por ejemplo, en el laboratorio solamente el resultado tendrán que dárselo a la persona que practique la prueba. En caso de la persona estar en una situación grave,
que a un familiar muy cercano que estará al lado de esa persona. Pero, por ejemplo, un farmacéutico no podrá revelarle a nadie ni a un tercero el medicamento que una persona fue y compró o el medicamento que una persona se suministra. No le puede decir que yo, por ejemplo, compré 3 pastillas de Viagra. No puede decir que yo compré un jarabe de nada. Pero de igual modo, un psiquiatra no le puede decir a nadie el resultado que ha tenido de la revisión del tema psiquiátrico, por ejemplo, de ese paciente. Y se lo voy a leer. Dice que quien divulgue una información secreta, eso va para los médicos, quien divulgue una información secreta sin el consentimiento de la persona afectada, siendo depositario de ese secreto en razón de su estado o de su profesión o de su función o el cargo que ejerce, será sancionado en un juicio de fondo con una pena de 15 días a 1 año de prisión y una multa de 10,000 a 20,000 pesos. Todo lo que yo estoy diciendo aquí, todo requiere prueba. Me refiero a la prueba para sostener un expediente en el ámbito penal. Entonces, sí, que no se crea la gente, don Amadeo, que el Código Penal, usted va al Ministerio Público y usted va a acusar a cualquier médico de lo que sea. Todo lleva prueba. Ciertamente. De hecho, aprovecho también ese comentario tuyo para decirle, para que los médicos lo sepan también, pero que también lo sepa cualquier persona de la población. Este código trae una pena de 2 años de prisión para todo el que vaya a inventarle una querella a una persona, sea a la policía, o al Ministerio Público o directamente ante algunos jueces, como hay algunos casos. 2 años de prisión para todo el que invente una querella falsa. Fíjate que yo hablé de algunos médicos que se han visto involucrados en temas de agresión sexual que al final posiblemente ha resultado ser mentira por la rapidez con que las personas retiran la querella. No sé si después que han extorsionado al médico. Entonces, ¿de qué manera un médico o un profesional queda exonerado de responsabilidad por divulgar una información secreta de un paciente? Bueno, si la ley le impone esa obligación o si la ley autoriza mediante una decisión judicial la divulgación de ese secreto. Y cuando establece si la ley lo autoriza, recuérdense también que los médicos tienen una obligación de cuando dentro de la profesión que están ejerciendo se dan cuenta o perciben la ocurrencia de un delito que se le ha ocasionado a un tercero, sobre todo a un paciente, el médico también está en la obligación de denunciarlo ante el Ministerio Público. El médico no se puede quedar callado, hasta por saberlo y quedarse callado. El médico tendrá una sanción que se la voy a decir más adelante. Entonces, en cuanto al secreto profesional, un médico estará exonerado de responsabilidad si se lo divulga al Ministerio Público en las condiciones que yo le dije. Un médico se ha dado cuenta de que un niño, una niña o un adolescente ha sido violado. El médico puede ir al Ministerio Público y hacer la denuncia y no tendrá ningún tipo de responsabilidad en cuanto al secreto profesional porque es una obligación para él. Entonces, estará exonerado también de responsabilidad cuando en razón, bueno, aquí se repite, cuando en razón de su profesión él revele el secreto al Ministerio Público o alguna otra autoridad judicial o administrativa acerca de la comisión de atentados sexuales o de otros delitos
así como de cualquier información grave que le afecte a un niño, niña o adolescente, o contra una persona que no esté en condiciones de protegerse en razón de su edad o de su salud o de sus condiciones de discapacidad o de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? El médico tiene la obligación de denunciarle, sea al Ministerio Público o a cualquier autoridad administrativa. Autoridad administrativa puede ser el CONANI, puede ser también el CONAPE, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, puede ser a la Policía Nacional. Cuando el médico se dé cuenta de que contra un menor de edad se ha cometido cualquier atentado sexual, cualquiera. Pero así también cuando él se encuentre con una persona que en razón de su edad, una persona ya muy envejeciente, ha sido, por ejemplo, abandonado por sus hijos. Este código le tiene una prisión que puede comenzar con 1 año y termina con 10 para los hijos y los familiares que abandonen a una persona envejeciente en estado de vulnerabilidad. Eso, por ejemplo, los médicos no lo saben. Y cuando la persona se dé cuenta que esa persona, en razón de su edad, de su avanzada edad, que vive sola, vive en condiciones de insalubridad, ese código tiene varias disposiciones. Si a ese paciente sufre alguna lesión por el abandono al que su familia lo ha sometido, eso tiene una pena. Si a la persona se le agrava el estado de salud producto del abandono, de que sus hijos lo abandonaron, si la persona muere, todo eso tiene sanción, que el médico está en la obligación de denunciarlo. Pero también el médico puede hacerlo en nombre de esa víctima, dado el estado de gravedad de salud que esa persona se encuentre y no puede ir a denunciar el delito. El médico está en la obligación y en el deber de denunciarlo. Y como les repetí ahorita, cuando una persona se encuentra en un estado de discapacidad, o sea, que no se vale por sí mismo, que no se gobierna, que no se controla, que está inerte, postrado, eso es un estado de discapacidad y también un estado de vulnerabilidad. El médico está en el deber de violentar el secreto profesional y decir lo que le está pasando a esa persona para que las autoridades lo socorran. Entonces, hay otro artículo también que los médicos deben prestarle atención y es el artículo 200. Esto va a castigar el tema de los estudios genéticos sin consentimiento. Entonces, ¿qué es un estudio genético? Los médicos saben más que yo. Cuando usted, por ejemplo, a una gente le quiere hacer una prueba de ADN sin el consentimiento de la persona que le van a hacer la prueba. Entonces el artículo dice, quien someta a otra persona a estudios genéticos sin el consentimiento previo. Un consentimiento previo es que la persona por escrito lo consintió, libre e informado de esta prueba o de la persona que pueda otorgarlo en su nombre. Aquí lo que se refiere es que el procedimiento médico, por ejemplo, una prueba de ADN, o lo consiente la persona que le van a hacer la prueba o el representante que esa persona tiene si se encuentra en algún estado vulnerable, como por ejemplo puede otorgarlo un hijo. O también después que una u otra de las causas que yo le mencioné se haya retirado. ¿Qué quiere decir esto? La persona previamente consintió que le hagan la prueba de ADN, pero después dijo que no, yo no quiero que me la hagan. Yo me opongo a que se haga la prueba de ADN. Entonces, aquí el médico tendrá una pena de 1 a 2 años de prisión si se comprueba que se le realizó una prueba de ADN a una persona sin que él lo haya consentido. Pero de igual modo, aquí viene una situación más grave. Cuando esa prueba de ADN
se desvía de sus finalidades médicas y de investigación científica, o que se le divulgue a un tercero las informaciones de este tipo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo práctico que yo le pongo? A una persona le hacen una prueba de ADN y alguien que puede ser el médico, puede ser en el laboratorio, puede ser la persona que quiso que hagan la prueba o el interesado, agarra esa prueba de ADN y la divulga a través de las redes sociales. Ese caso le pasó, por ejemplo, a un candidato a la presidencia en las elecciones pasadas en Santiago, en donde una persona le inventó que él tenía un muchacho, que el muchacho él no lo mantenía, no lo reconocía, y la persona quiso hacerle un daño reputacional gravísimo a través de los medios de comunicación. De hecho, ese tema se utilizó como tema de campaña en su contra, y aquí el código tiene una pena de hasta 2 años de prisión, sea para el médico o para cualquier persona que divulgue, publique o cuele a través de las redes sociales ese estudio de investigación científica de una prueba genética o ADN. Entonces, este mismo código en el artículo 201 tiene un eximente de responsabilidad para el médico solamente cuando sea de la siguiente manera. Cuando los hechos incriminados son efectuados por una autoridad judicial competente en el desempeño de sus funciones durante una investigación judicial preliminar en curso, pero conforme a lo dispuesto por el Código Procesal Penal para un examen corporal y otros de igual naturaleza. Pero fíjate que estará exonerado de responsabilidad penal cuando sean efectuados por una autoridad judicial, dándole cumplimiento al Código Procesal Penal y a otras leyes para realizarle algún tipo de examen corporal. Los médicos saben más que yo, porque yo lo que soy es abogado. Los médicos saben que es un examen corporal o otros de igual naturaleza. Un examen corporal es quitarle la ropa a una persona obligado y revisarlo de arriba abajo, inclusive hasta para saber si una persona fue desflorado recientemente o la desfloración es antigua. Todo ese tipo de cosas debe ser realizado bajo esta modalidad penal. Hay un artículo nuevo que yo entiendo que no era tan usado en el país y tiene que ver con la manipulación genética. Los médicos también saben qué es manipular genéticamente los genes humanos, el genotipo y los cromosomas. Entonces, el manipular para crear genéticamente una vida, una mutación, eso puede tener una pena de 10 a 20 años de prisión, y se lo voy a describir de la siguiente manera. Eso aplica para los laboratorios, los médicos y todo el que haga una manipulación genética. Dice, quien manipule genes humanos alterando el genotipo con una finalidad diferente al tratamiento o a un diagnóstico o a una investigación científica relacionados con ello en el campo de la biología o de la genética o de la medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o a mejorar la salud de una persona o de la humanidad, será sancionado con una pena que va a comenzar de 5 a 10 años de prisión, además de las penas complementarias que le digo. Entonces, ahí es como si yo les repitiera, los médicos y los laboratorios deben tener cuidado con la manipulación genética de un cromosoma y
Imagínate que estén haciendo un experimento con un espermatozoide y un espermatozoide a lo mejor de un hombre lo liguen con uno de un caballo a ver qué pasa o viceversa. O sea que prácticamente en esa manipulación genética nazca un monstruo o cualquier cosa. Ese mismo código trae también una sanción de hasta 3 años de prisión en el artículo 203 cuando los médicos hagan una manipulación genética fecundando óvulos para fines distintos a la procreación. Los médicos de igual modo saben qué es fecundar un óvulo que sea para la procreación y qué es fecundar el óvulo para un fin distinto a la procreación. Todo eso es un experimento, un invento. Entonces dice el artículo, quien fecunde óvulos humanos o un embrión resultante para cualquier fin distinto a la procreación humana será sancionado con 2 a 3 años de prisión y la misma pena le será sancionado para quien se dedique a la creación de seres humanos por clonación o efectuar otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza. ¿Qué le digo con esto a los médicos? Este artículo 203 castiga con una pena de hasta 3 años de prisión cuando un médico agarre un óvulo, un embrión, y haga una manipulación y haga un experimento para que su hijo, el hijo de la persona, nazca alto, rubio, bonito, elegante, precioso. Eso es una manipulación genética o con cualquier otra condición que tenga que ver con la procreación humana. No está prohibido, por ejemplo, fecundar óvulos e inyectárselo a una mujer de manera voluntaria cuando ella lo necesita. Pero se entiende y la ley castiga que ese óvulo no sea un experimento, una fecundación para crear a un hijo más robusto, más fuerte, más grande, con más pelo, con los cabellos negros, con los cabellos rubios, con los cabellos azules, con los ojos azules, con los ojos verdes. Los médicos saben a qué yo me refiero. Este código también trae una pena de hasta 10 años de prisión para la reproducción humana no consentida. ¿Qué quiere decir eso? Que quien practique la reproducción a una mujer sin su consentimiento será sancionado con una pena de 5 a 10 años de prisión y multa de 100,000 a 200,000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Eso mismo, cuando un médico envuelva, engañe a una mujer que está haciendo una cosa y al final él lo que está haciendo es una fecundación, una reproducción asistida, inyectándole óvulos sin su consentimiento. ¿Cómo es sin su consentimiento? Bueno, la mujer no le autorizó y la mujer de buena primera le comenzó a crecer la barriga y ella dice, oh, pero yo fue donde el médico Juan Manuel Carbonell, allá en Punta Cana. ¿Qué sería lo que Juan Manuel me habrá puesto? Entonces, ahí hay una reproducción humana no consentida con una pena de 5 a 10 años de prisión. Aquí viene otro tema que los médicos deben saberlo. Artículo 217. El encubrimiento o la modificación dolosa de la filiación. Entonces dice el artículo, quien sustituya, quien simule o encubra de manera dolosa la filiación de un niño con el fin de modificarla será sancionado de 5 a 10 años de prisión. ¿Qué quiere decir este artículo? En el encubrimiento y la modificación dolosa de la filiación. Una persona, por ejemplo, quiere
quiere adoptar un niño o quiere ser el padre de un niño o lo que sea, y el médico, por ejemplo, le da un documento de nacimiento en el hospital, en la clínica, para que vaya y lo declare, diciendo que ese muchacho es hijo de fulano y fulana, cuando en realidad no lo es. Entonces, eso tiene que ver con el encubrimiento de la filiación, el encubrimiento del nacimiento, el encubrimiento de quiénes son sus verdaderos padres. Y eso se utiliza para muchísimas cosas. Le dije una. A lo mejor una persona quiere adoptar un muchacho, pero la otra es también se roban muchachos de los hospitales. A lo mejor se los roban de la clínica. Yo voy a averiguar si yo soy hijo de mi papá. No sé si me cambiaron de otra gente, pero me dieron un acta de nacimiento de que yo soy hijo de mi papá y de mi mamá. Pero para ese tipo de situaciones, cuando un médico se preste al encubrimiento doloso buscándose su cuarto sobre la filiación de un niño, tendrá una pena de 5 a 10 años de prisión si lo descubren. Hay un artículo que también vincula a la clase médica, aunque vincula también a muchas personas, y de los cuales yo he hecho un video. Es importante también pedirle que yo siempre hablo del Código Penal a través de mi cuenta de Instagram, Amadeo Peralta 16. Ahí yo publico frecuentemente 3 videos casi de manera diaria sobre el nuevo Código Penal. Entonces ahora le voy a hablar del artículo 222. Dice la profanación de cadáveres y tumbas. Entonces este artículo comienza diciendo quien profane. El que profana es una persona que rompe una tumba, corta un cadáver, le corta un pie, le corta un brazo, le corta una mano. Entonces dice, quien profane, quien mutile, quien instruya, eso es el que manda a otro, el que oculte, el que exhiba o ultraje de cualquier forma un cadáver o los restos humanos o exhume o traslade un cadáver sin autorización legal, será sancionado de 2 a 3 años de prisión. Yo le voy a dominicanizar en el idioma claro qué quiere decir la profanación de cadáveres. Ustedes han visto casos en donde una persona, por ejemplo, fallece y estando en la clínica, en el hospital, prácticamente sufre una especie de violación sexual. Eso ha pasado cantidades de veces. Eso se llama entonces ese es el que profana, pero el que ultraja un cadáver. Eso tendrá una pena de 2 a 3 años de prisión, pero también el que a un cadáver le corte una parte cualquiera del cuerpo humano, el que le saque, qué sé yo, una costilla, el que le saque el corazón, el que le saque los ojos, tendrá una pena de 2 a 3 años de prisión. Entonces, ¿qué pasa? En ese artículo 222 que habla de la profanación de cadáveres y tumbas, esto le aplica a los médicos, como dije, porque en el párrafo 1 se va a imponer una pena de 5 a 10 años de prisión cuando la profanación del cadáver o cortarle alguna parte a él, o cuando una persona saque el cadáver de su tumba o lo traslade a un sitio sin autorización, cuando esto se realice con fines de lucro, o sea, cuando la persona cobre por eso, la pena será de 5 a 10 años. Pero también cuando esta profanación sea para realizar cualquier ritual o cualquier acto supersticioso. ¿Qué quiere decir eso? Eso es cuando se hace brujería con cualquier tipo de cadáver o con cualquier tipo del cuerpo humano. Pero también
cuando implique publicar la imagen del cadáver o cualquiera de sus partes, la pena será de 5 a 10 años para el médico. ¿Qué quiere decir eso? O para cualquier persona. Un médico puede, por ejemplo, tirarle una foto a un cadáver y esa foto en la clínica, en el consultorio, puede filtrarse y eso, si los familiares la ven en cualquier red social o que le llegó por cualquier otra vía, pueden querellarse contra ese médico y la pena será de 5 a 10 años. Entonces, la pena de 5 a 10 años será también para cualquier persona, escuchen lo siguiente, que se robe un muerto, el que venda el muerto, el que compra el muerto, el que se roba un ataúd, el que venda el ataúd, el que compre el ataúd, el que le saque los dientes al muerto, el que lo venda, el que lo compre. Entonces, con eso yo les resumí que ese artículo 222 se aplica a muchas personas en la vida social, pero también a los médicos cuando se roben un cadáver de cualquier sitio y ese cadáver se lo venden a una universidad o a una clínica o a alguien para hacer experimentos. Entonces, en el tema de la brujería, siempre que exista cualquier parte del cuerpo humano en un acto de brujería o de hechicería, la pena será de 5 a 10 años. Cuando para amarrar un hombre o en cualquier acto supersticioso de eso que hacen en la brujería, en el vudú o en el gaga, está la presencia de vamos a decir, de un cráneo humano, de una mano, de un pie, de un fémur, de lo que sea, la pena será de 5 a 10 años. Entonces, por eso le digo que eso aplica para los médicos y a todo el que le guste hacer brujería. Hay un artículo 245 también que habla sobre el abuso que puede cometer un médico contra los incapaces y contra los vulnerables. Ese artículo, como quiera, se aplica para muchas personas, pero va a la clase médica. Entonces dice el artículo 245, quien abuse de modo fraudulento del estado de ignorancia o de la situación de debilidad de un niño, de una niña o de un adolescente o de una persona adulta cuya voluntad sea vulnerable debido a su edad, a su incapacidad, a su enfermedad, a su deficiencia física o psíquica o a su estado de embarazo, para obligar a la víctima a hacerlo o no hacer algo que le resulte perjudicial, será sancionado con 1 a 2 años de prisión. ¿Cómo se aplica esto? Hay personas que, por ejemplo, están postrados en un asilo, en un orfanato. La persona tiene bienes, eso ha pasado muchísimas veces, y el médico o cualquier otra persona, aprovechándose de la debilidad mental de la persona o del estado de gravedad de una enfermedad o hasta de su avanzado estado de edad, lo pone a firmarle un acto de venta, a ponerlo como donatario o mejor dicho, la persona que va a recibir los bienes de esa persona o que va a recibir una parte de los bienes. Hay personas inclusive que no solamente son médicos, sino a veces hasta en la iglesia se ha dado eso, de personas, dada su avanzada edad, van a la iglesia, van frecuentemente, van a orarle a Dios, pero el cura que está en esa iglesia, aprovechándose de la debilidad de la edad, le dice, mire, doña, cualquier cosa antes de usted morirse, mire, esa casa donde usted vive para que se la done a la iglesia o para que se la deje a su médico. Entonces, todo eso está sancionado en este artículo que le acabo de decir, el 245, el abuso a los incapaces o a los vulnerables. Nosotros estamos acabando para
los que estén cansados. Pero todo lo que estamos diciendo es importante y es un filete para la clase médica prácticamente, para que sepan qué dice el código. El artículo 260 habla del ocultamiento de cadáveres. Entonces dice, quien oculte el cadáver de una persona será sancionado de 2 a 5 años de prisión y multas de 90 a 150,000 pesos. Ustedes saben que ocultamiento de cadáver, hay cientos de maneras de realizarlo y ha pasado. El cadáver lo ocultan y no lo encuentran y no se saben, pero si se descubre que la persona trabajó en el ocultamiento del cadáver, sobre todo los médicos, la pena será de 2 a 5 años. Entonces dice también que si el cadáver ocultado corresponde a una persona que resultó muerta como consecuencia de la infracción de la comisión de un delito, el que ocultó ese muerto será sancionado con una pena de 5 a 10 años de prisión. Fíjate que el que ocultó el muerto no fue el que cometió el delito. Muchas veces una persona que comete el delito, que puede ser una violación sexual o lo mató para quitarle los bienes, pero esa no es la persona que posiblemente lo oculte, sino que se lo da a otro para que le ayude a ocultar el cadáver. Entonces, cuando sea el cadáver lo oculten, producto de la comisión de un delito grave, el que lo ocultó y el que ayudó va a coger de 5 a 10 años de prisión y va a coger una vuelta fea en ese caso. Entonces, el artículo 261 habla del ocultamiento y el encubrimiento de un hecho. Ustedes se recuerdan que yo le dije anteriormente que el médico tiene una obligación frente al Código Penal de denunciar cualquier hecho que él tenga conocimiento, cualquier delito, cualquier crimen. Léanse bien el artículo 261. Ocultación o encubrimiento de un hecho. Dice, comete el delito de ocultación y encubrimiento quien, conociendo que se ha perpetrado un crimen o un delito, aunque no haya intervenido en su realización como autor o como cómplice, intervino después que fue ejecutado en cualquiera de las siguientes maneras. Sea que luego de haberse cometido el crimen, auxilió a los autores o a los cómplices del delito para que se beneficien del delito ocultando el cadáver, sin que sea necesario que quien lo ocultó reciba ningún provecho del delito que se cometió. O sea, no importa que quien está encubriendo el delito se haya beneficiado del delito, él va a coger una vuelta, yo la voy a decir ahora, por haber encubierto el delito que se cometió. Y por eso yo le puse un ejemplo. Cuando se den cuenta de que un menor ha sido violado o una persona envejeciente haya sido abandonado por su familia o se haya cometido cualquier tipo de delitos, el médico está en la obligación de denunciárselo al Ministerio Público o a la autoridad administrativa competente, porque si se dan cuenta que el médico lo sabía y el médico se quedó callado, o mejor dicho, ayudó a ocultar el delito, entonces se le va a pegar también una parte. Entonces, un médico puede trabajar en la ocultación y el encubrimiento de un delito, por ejemplo, sea encubriendo, sea transformando, sea modificando, sea escondiendo o distrayendo los bienes producto de la infracción para transferirlo, por ejemplo, a terceros o para beneficiarse de ellos. ¿Qué quiere decir eso cuando dice encubriendo, transformando, modificando, escondiendo o distrayendo los bienes de la comisión de un delito? Esto se puede aplicar ampliamente
Un ejemplo muy práctico es cuando, por ejemplo, se roban un vehículo y la persona tiene conocimiento de la comisión del robo y lo que hace es que oculta el vehículo, lo pica, lo pinta, lo usa o lo vende, pero en la clase médica también se utiliza cuando el médico, para encubrir el delito, a lo mejor le cambia el rostro a una persona que ha cometido un delito. Aunque eso se ha dado mucho en películas norteamericanas y escucho que se da en Brasil, pero el código ya está estableciendo para cuando el médico oculte el encubrimiento. También el médico tendrá una pena de 2 a 5 años prevista en el artículo 261 cuando altere, inutilice o esconda el cuerpo del delito o sus efectos o sus instrumentos para evitar o para dificultar su descubrimiento. Eso quiere decir lo mismo que le estuve diciendo, cuando el médico altere, inutilice o esconda también los efectos que sirvieron para la comisión de un delito o los instrumentos con la finalidad de evitar o dificultar su descubrimiento. También la pena de 2 a 5 años la tendrán cuando el médico colabore con los autores o los partícipes en la comisión de la infracción para evadir la acción de la justicia. Acuérdense que en las películas inclusive se ve médicos en donde hieren a un asaltante o a cualquier persona que ha cometido el delito y esa persona busca a un médico, lo lleva a su casa o el médico de manera privada lo opera, le saca la bala. Yo dije ahorita, le cambia el rostro, le cambia la nariz, hace cualquier tipo de cosas para que no se descubra el hecho. Entonces, el artículo 262 de ese código habla sobre la ocultación y el encubrimiento agravado. Y aquí la pena aumenta de 4 a 10 años de prisión cuando ese médico ha cometido eso ya varias veces, cuando lo ha hecho de manera habitual. O también cuando él se vale de las ventajas que le da el ejercicio de su profesión, porque el médico puede tener muchas maneras de ayudar a encubrir un delito en razón de sus conocimientos y de su profesión, y recuérdense que la pena le va a aumentar de 4 a 10 años. O también esa pena será cuando el médico trabaje en el sector público, que ahí también se dan muchas cosas. Hay un artículo 324 que se denomina el entorpecimiento de la investigación penal. Entonces dice, quien entorpezca las investigaciones de una infracción grave o muy grave y quien omita informar sobre ese delito a las autoridades judiciales o administrativas, si es posible todavía prevenir o limitar sus efectos o poder trabajar en la comisión contra los autores de otras infracciones, será sancionado con prisión de 2 a 3 años de prisión, como le digo. Aquí les reitero, entorpecimiento de una investigación. Eso es cuando un médico entorpezca una investigación sobre un hecho, sobre un delito que se ha cometido de cualquiera de los que yo he mencionado, tanto en la clase médica como fuera de eso. Pero el entorpecimiento de la investigación penal se le puede aplicar a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de profesional, pero esta entrevista con Juan Carbonell la estamos enfocando a la clase médica básicamente. El artículo 325, y casi terminamos,
establece una pena de 2 a 3 años de prisión para cuando un médico omita informarle a las autoridades sobre los maltratos de la cual es víctima una persona vulnerable. ¿Qué es una persona vulnerable? Una persona envejeciente, una persona enferma, un menor de edad es una persona vulnerable, y tenga conocimiento porque a lo mejor a un muchacho se le dio una pela y la pela, sépase que las pelas están prohibidas en el nuevo código también. A un muchacho le dieron una pela, pero lo llevaron al médico y el médico ayudó a curarle las heridas, los remalazos, que a lo mejor el muchacho se lo buscó, pero eso está prohibido en la ley. Entonces le voy a leer qué dice el artículo 325 con una pena de 2 a 3 años. Entonces, omisión de informar sobre el maltrato a una persona vulnerable. Entonces, quien omita informar a las autoridades judiciales o administrativas sobre cualquier privación, sobre cualquier maltrato, sobre cualquier atentado sexual infringido a un niño, niña o adolescente, o a un adulto mayor, o a una persona discapacitada, será sancionado con una prisión de 2 a 3 años. Entonces, ¿cómo se puede descubrir un hecho como este? Yo le puse un ejemplo. Un muchacho lo llevaron a la clínica por una pela que le dieron, y a lo mejor se la buscó la pela, pero la pela está prohibida. Y el médico le curó las heridas y se quedó callado. Si luego se descubre que el muchacho fue al médico y el médico lo sanó y el médico no dijo nada, al médico lo van a involucrar en el expediente de maltrato que se le hizo al niño bajo la comisión del delito de omitir informarle a las autoridades los maltratos a una persona vulnerable. Lo mismo va a pasar cuando a una persona vieja, envejeciente, o a una persona vulnerable, alguien de la familia también lo maltrata. Pues como yo le dije al inicio de esto, los médicos tienen un deber de informar sobre todo lo que sepan, prácticamente aún violen el secreto profesional. Un artículo que se repite y tiene que ver con el artículo 327 dice: abstención de realizar una denuncia. Esto es casi una repetición con una pena, pero es otro delito, aunque yo casi lo estoy repitiendo, pero es otro delito diferente con una pena de 2 a 3 años. Y es importante que los médicos sepan que este código trae una figura que se llama el cúmulo de penas. Y en el cúmulo de penas, cuando se comete un delito, posiblemente se cometen otros delitos. Entonces, a los médicos se le van a imponer, el día que lo condenen, si lo encuentran culpable, varias condenas se le van a sumar, y este código trae inclusive la pena máxima será de 60 años de prisión a partir del 3 de agosto del año 2026. Entonces dice, artículo 327, abstención de denuncia. Quien teniendo conocimiento de la ocurrencia de una infracción en ocasión del ejercicio de una función pública, o que teniendo la obligación de denunciar, se abstenga de denunciar a las autoridades públicas y competentes, será sancionado con una prisión de 1 a 2 años. Cuando se trate de un funcionario o de un servidor público, eso se refiere a cualquier persona que trabaje en el Estado, cualquiera que cobre en el Estado. La pena entonces será mayor porque será de 2 a 3 años de prisión. Entonces, fíjate que les repito, cuando un médico conozca también de la ocurrencia de un delito y no lo denuncie, sabiendo la obligación que tiene, lo van a sancionar de 1 a 2 años de prisión. Pero si ese médico trabaja en algún hospital del Estado o en cualquier dependencia del Estado, entonces la pena es de 2 a 3 años.
Artículo 328 dice la amenaza o la intimidación para realizar una denuncia. Dice quien amenace o intimide a una víctima de un delito grave o muy grave, para inducirla a que no lo denuncie o que no se querelle o que no se constituya en actor civil en su contra, o para inducirla a que se retracte de la actuación ya realizada, será sancionado de 2 a 3 años de prisión. ¿Qué quiere decir esto? Que un médico tampoco podrá intimidar, no podrá amenazar a una persona que ha sido víctima de un delito, ni la va a poder convencer para que no denuncie el delito que le pasó. Al contrario, el médico tiene una obligación que tiene que conllevarla al pie de la letra. Entonces, el artículo 333 habla del ocultamiento de pruebas. Entonces, se le aplica también a los médicos. Dice, quien se abstenga voluntariamente o de modo deliberado de suministrar o de aportar inmediatamente a las autoridades judiciales o administrativas competentes las pruebas, las evidencias que conozca sobre la inocencia de una persona detenida previamente o juzgada por una infracción, será sancionada con una pena de 5 a 10 años de prisión. ¿Qué quiere decir esto? En el ocultamiento de una prueba, que de igual modo, cuando un médico tenga conocimiento de una prueba que pueda ayudar a otra persona a liberarlo de ese problema y a determinar su inocencia, y el médico lo sabe y se queda callado y oculta la prueba, al médico también podrán involucrarlo en la comisión del delito de ocultamiento de pruebas. El ocultamiento de pruebas se aplica inclusive para todo tipo de personas, pero le cabe a la clase médica. Entonces, estarán exonerados del delito de ocultamiento de pruebas quien aporte su testimonio de manera espontánea a las autoridades, también los parientes en línea directa y los hermanos del autor, pero también el esposo, el cónyuge conviviente o cómplice de la infracción, y quien esté obligado legalmente a guardar un secreto. Esos estarán exonerados de responsabilidad, depende del delito. Entonces, como tenemos 1 hora y 47 minutos y el señor Juan Manuel Carbonell no me ha brindado nada, y yo me imagino que ustedes también están cansados, yo voy a aprovechar para decirles, me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Sí. No, yo agradecer nuevamente, licenciado Amadeo, este increíble, importante episodio sobre la responsabilidad del ejercicio de la medicina en el nuevo Código Penal, tomando en cuenta de que todos en algún momento vamos al médico, tenemos alguna situación de salud y debemos de conocer nuestros deberes, los derechos, pero también los de los galenos, en vista de este nuevo Código Penal que ya casi está en implementación. Se me olvidaba algo muy importante. Este código trae una responsabilidad penal para las sociedades comerciales por cualquier delito, como dicen, por omisión o por acción o por omisión. Un delito se comete por acción cuando usted comete el delito accionando, pero también comete un delito dejando de hacer algo. Entonces, en la responsabilidad penal de las sociedades comerciales que trae este código, podrán ser declaradas penalmente responsables las clínicas, las compañías privadas que le causen a una persona en el área médica cualquier agravamiento de su salud o de su estado de salud producto de la inobservancia, negligencia, incompetencia y otros tipos que hay ahí. ¿Y a qué me refiero de manera directa?
En el tema, por ejemplo, de las ARS, hay personas que muchas veces van a una clínica a buscar la aprobación de un procedimiento médico y las ARS, por robarse los cuartos de los afiliados y los seguros, que eso es lo que pasa siempre, no importa que una persona tenga 10, 20, 30 años pagando un seguro, entonces cuando van a que le aprueben un procedimiento médico, los empleados comienzan a dar vueltas para no aprobar el procedimiento médico. Entonces, si a una persona se le agrava su situación de salud producto de esa negligencia, las clínicas también serán declaradas penalmente responsables de los daños y perjuicios que le causan a ese paciente. De igual modo, cuando un paciente vaya a una emergencia y por la hora que es, como ha pasado muchas veces, ande sin cuarto, no tenga con qué dejar una tarjeta abierta y como ha sucedido muchas veces, a la persona no lo reciben en la emergencia si no tiene cuarto y comienzan a referirlo de un centro médico al otro y la persona en el camino fallece, como ha pasado, tengan pendiente que ya eso no se va a quedar así. Cada referimiento, cada prueba que tengan los familiares de que en tal clínica a la persona no lo aceptaron, pero no lo aceptaron era porque no tenía cuarto. Los dueños de clínica y la clínica van a pagar con su patrimonio todo lo que suceda. Por eso, las ARS, los seguros y todo ese tipo de entidades van a tener que aclararle a sus empleados sobre la responsabilidad penal que tienen esas sociedades por la negligencia de sus empleados en aprobarle un procedimiento rápido, urgente, a una persona que no puede esperar una semana, 15 días, a que al otro le dé la gana de no aprobarte nada más por robarte tu cuarto, como pasa en buen dominicano. Sigo contigo. Muchísimas gracias, Amadeo, y de verdad que ha sido bastante gratificante este episodio. Yo quiero que ustedes sus coordenadas, dónde lo pueden seguir, dónde lo pueden ver, y el que no haya visto esos cortos, esos pequeños videos de Amadeo, dando esas pinceladas del Código Penal, que creo que el único abogado que ha dado esa explicación tan certera y sobre todo explicativa, muy desmenuzada del nuevo Código Penal, pues entonces no estén escondidos. A mí me pueden contactar, por ejemplo, o a través del correo electrónico amadeoperalta@gmail.com. Bastante sencillo, amadeoperalta@gmail.com. También mi teléfono celular es como el de los médicos, 24/7. El celular es a través de WhatsApp, 809-710-2213. Y también me pueden verificar en las redes sociales, sobre todo en Instagram, como Amadeo Peralta 16. Ahí yo publico frecuentemente algunos videos de interés para la nación y estamos esperando inclusive que el código terminen definitivamente de aprobarlo para actualizar al país sobre qué se va a quedar ya definitivo en ese código, pero en el tema de la clase médica no se varió nada. El único artículo yo se lo mencioné y le mencioné ya también al inicio del programa en qué consistía la variación. Por eso estamos a sus órdenes en Santo Domingo. Yo me dedico básicamente al tema de los fraudes financieros, fraudes inmobiliarios, al ejercicio del derecho penal y próximamente también vamos a preparar un programa que hable especialmente sobre los fraudes inmobiliarios que el código le trae también lo suyo a todo el que se robe los cuartos vendiéndole un apartamento, una propiedad
en plano, el que la venda 2 veces, de todo. Eso es correcto, don Amadeo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted. Ya llevamos varios episodios y este no será el último. Así que muy agradecido, Amadeo. Descanse, descansar también. Y muchas gracias a los que están viendo en vivo este episodio y los que lo verán en diferido. Un abrazo, don Amadeo. Agradecido también. Chao, chao. Hasta la próxima.